Muy buena noche, bienvenidos a nuestra escuela Aurum Argentina. En este 2025, teniendo nuestra reunión de grupo Manas, de preguntas y respuestas. Hoy, 16 de diciembre. Damos inicio a la reunión. Abel Vera Hidalgo, te vemos y te escuchamos. ¿Qué tal, Juan Pablo y compañeros? Quería reconocer y agradecer la experiencia convidada el día sábado con compañeros del grupo, así que mi reconocimiento y agradecimiento por lo transitado y lo vivenciado. Y concerniente a la pregunta que quería hacer, está vinculada a un texto que tenemos en nuestra biblioteca del señor Lucel Lodelman, o sea, el que habla de los universos A y universos B. El autor es en alemán, Lucel Hodelman o algo así, para, a ver. Alfred Van Sí, Gogh. no, se llama Lucel Luderson y él señala justamente Ah, esta, sí, sí, acá aparece como un tal Lucel sí, 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 Luderson, sí, sí, sí. o sea, observando los universos A y B. Entonces, mi Sí. pregunta, Lo que Juan pasa Pablo. que eso está tomado de textos que también están en la biblioteca. Vamos a darle ingreso. De Alfred Van Gogh, que es los jugadores, ¿no? Los jugadores A y el mundo de los no A. O sea, esa terminología está tomada originalmente de Van Gogh. De Van Gogh utiliza la terminología Moyano y luego la Ordo Nigri Solis de Colombia, con Lodurson, toma esa terminología y hace una reducción propia. Ese sería el itinerario. Ah, ok, ok. Yo no conocía esa deriva Ujú. realmente. Y me quedaban algunas inquietudes respecto a cómo, siendo individuos, debemos posicionarnos en nuestro sendero teniendo en cuenta cuestiones de ambos universos. Porque mm, comprendo lo que tiene que ver con la energía del Bril, pero en el asunto de sintetizar. En el asunto de sintetizar lo azúrico y reducir lo débico, bueno, disculpa, perdón, de reducir lo azúrico y sintetizar lo débico, ¿dónde queda? Aquí señala este autor el tema de la energía Agnis, que no la comprendo ni sé cómo sintetizarla desde lo débico. ¿Cómo es esto de la energía Agnis? Que no aparece mencionado en ninguno de los textos. ¿La energía qué? Agnis, que él lo pone como contrapunto del Bril. Sí, el Agni básicamente es el fuego cósmico. Es el plasma sobre el cual está estructurado el universo A. O sea, el universo A se llama universo A por universo aristotélico. Cuando Van Gogh hace su título El mundo de los no A, te está diciendo el mundo de los no aristotélicos. O sea, de lo que no se puede encuadrar dentro de las tres dimensiones aristotélicas, básicamente, ni de la lógica racional. El mundo de los no A sería el mundo de los asuras, el mundo de el universo no A o B, básicamente. Originalmente eso fue planteado como universo no A, no aristotélico. Entonces, Comprendo. en el universo aristotélico tenés el combustible sobre el cual funciona todo, es el Agni, es el fuego cósmico. Por el fuego cósmico fue creado el universo A, por el fuego cósmico se sostiene, y por el fuego cósmico o Agni, finalmente, desaparecerá.
El Y Bril sería la contraparte del Agni. El Bril es el fuego, pues podríamos decir, que no pertenece a este universo aristotélico, que no es factible de ser reducido en tres dimensiones. El Agni sí puede ser reducido en tres dimensiones, es el plasma. El Bril no. Por eso, para contactarte con el Bril, vos necesitas salir del universo tridimensional, que era lo que Uspensky había desarrollado hace más de un siglo, ¿no? Tenés que entrar conscientemente en la cuarta dimensión. Fíjate, Uspensky escribió ese libro de la cuarta dimensión y coincidió con alguien que ya la habitaba, que era Gurdjieff, que postulaba el cuarto camino, o camino del espíritu. Las tres dimensiones serían los tres primeros cuadrantes: físico, mental y emocional. Eso le da sustento a las tres dimensiones. La cuarta dimensión sería el cuadrante del espíritu. Lo físico, lo mental y lo emocional son los principios aristotélicos, ¿no? Sería el esquema estructurador de las formas. El bien, espíritu responde a lo que no tiene forma. Es el esquema estructurador de lo que no tiene forma, de lo que no puede ser encuadrado dentro de las tres dimensiones. pregunta, Juan Pablo, Ujú, cuando hacemos la síntesis de lo védico y nos apropiamos sintéticamente de lo conducente a nivel programa para nuestro sendero, para ujú, nuestra individuación, sí. ahí debiéramos constelar algo de Agnis. Claro, es lo que hicimos al comienzo, en el encuentro del sábado. Aquí, por ejemplo, tenemos los tres videos que firmó Leo, de manera maravillosa, ¿no? A causal. Los hemos elegido para compartirlos con los demás compañeros, porque son tres videos, uno se denomina inicio, otro desarrollo y otro final. Entonces, los podemos proyectar y los vamos comentando, porque tiene que ver con la pregunta que has hecho. Así que vamos a proyectarlos. Vamos a empezar por el inicio y lo comentamos. Ahí vamos. Profesor. Bueno, ahí decíamos que nos reunimos en un lugar indeterminado. Fíjate, indeterminado en cuanto a las tres coordenadas, en cuanto a las tres dimensiones del universo A. Nos reunimos ahí en Vittorio, Luis Sáenz Peña y Hipólito Yrigoyen. Fíjate, eso es un bar que queda en un lugar indeterminado. Entonces ahí hablamos, iniciamos hablando de determinados temas que se pueden hablar protegidos por esa indeterminación espacio-temporal y por supuesto de la conciencia, que deja libre una energía que no pertenece a la geometría euclidiana de las tres dimensiones. Entonces, de esa manera se pueden hablar de determinados temas, en un lugar indeterminado. Ahí vamos caminando, ¿m? Ese es el lugar indeterminado. Ves que es un lugar extraño, que es una vereda demasiado grande, ¿no? Curvas que no se sabe a dónde van, hasta que llegamos al Palacio de los Devas. Acá preguntan cómo se puede identificar un lugar indeterminado. Bueno, precisamente es lo que practicamos el sábado. Esa fue la práctica. Sí. Bueno,
Es lo que estamos desarrollando, ¿no? Despacio. Es lo que acabamos de explicar. Un lugar indeterminado está indeterminado en el espacio, en el tiempo y en la conciencia. Eso lo podés percibir con el cuerpo, si estás dentro de tu cuerpo. Lo podés percibir con la mente, si estás pensando tus pensamientos. Y lo podés sentir con tu alma, si sos dueño de la función del sentimiento. Esos son los tres referentes. Entonces, ¿cómo te das cuenta que algo está indeterminado? Cuando desde tu cuerpo percibís una anomalía y al mismo tiempo la percibís desde tu mente y al mismo tiempo la percibís desde tu alma, fíjate, las tres cuestiones a la vez, estás en presencia de una energía indeterminada en la geometría euclidiana. Eso es lo que experimentamos en grupo. Hablando de determinados temas con la conciencia, se genera una energía que no corresponde a la geometría euclidiana de las tres dimensiones. En este caso, vamos a preguntar a quienes asistieron. ¿Lo pudieron percibir todos desde el inicio, en el desayuno? Eso, ¿no? Ahí te están confirmando los compañeros que no es una cuestión teórica, sino que es una cuestión práctica. Cuando inicias un viaje de esa manera, en la indeterminación del espíritu, desde ahí podés aventurarte en lo que nos aventuramos. Fíjate, ¿en qué nos aventuramos? En un palacio débico, construido en Avenida de Mayo. El Palacio Barolo. Fíjate, ¿no? El Palacio Barolo está construido según la estructura de la Divina Comedia del Dante. Fíjate, ¿cuántos niveles tiene la Divina Comedia del Dante? Estamos hablando de tres dimensiones, de tres registros. A ver, adivinemos a través del chat. Hagan apuestas. ¿Cuántos niveles? Tres. Muy bien. Infierno, purgatorio y paraíso. Esa es la geometría euclidiana. Lo que Dante está mencionando en la Divina Comedia, recordemos que Dante es un güelfo opuesto a la línea gibelina hiperbórea. Dante Alighieri es un iniciado sin arca. Por lo tanto, la estructura de su obra es una estructura que responde a lo creado, a las tres dimensiones creadas por Agni. Por lo tanto, de ahí pone el infierno, es un fuego atormentador de Agni, el purgatorio es un fuego purificador, y el cielo de la Divina Comedia sería el aspecto luz de ese fuego. Fíjate, ¿a quién ubica Dante en el cielo de la Divina Comedia? A los iniciados sin arcas. Los iniciados sin arcas son los que moran en la luz de Agni, ¿no? En los pisos superiores del Palacio Barolo. Por eso pusieron un faro, ¿viste? Para que alumbre. En los pisos intermedios está el fuego purificador. Y en los pisos inferiores está el fuego atormentador de Agni. Ahí luego entramos. Eso que se ve es la cúpula que está en el centro del edificio, la cual iba a resguardar originalmente las cenizas de Dante Alighieri, que se iban a traer a Buenos Aires, se iba a hacer un mausoleo, y las cenizas de Dante iban a estar en el Palacio Barolo, ¿no? Dentro de ese edificio débico. Esa iba a ser la máquina, podríamos decir, la máquina sinárquica dinamizada por las cenizas del Dante.
¿no? Las cenizas que habían sido quemadas con el fuego de Agni. Entonces eso iba a ser lo que ponía en movimiento la máquina. ¿Qué pasó? No trajeron la ceniza del Dante. Entonces toda esa cuestión entelequial del Palacio Barolo quedó a medias. Fíjate. Quedó, viste, la estatua de un cóndor ahí abajo, donde originalmente iba a ser el mausoleo. ¿Por qué ese edificio no llegó a la entelequia? Por lo que comentamos, luego caminando por Avenida de Mayo, de que los iniciados de la Orden de Tule, cuando vinieron a la Argentina, se reunían en el subsuelo del edificio Barolo. ¿Por qué se reunían en el subsuelo? ¿No? Y ahí empieza la enseñanza. Si vos estás en un palacio débico, que simboliza el árbol de la vida, ¿cuál es el punto arquetípico hacia el cual te van a traccionar? ¿No? El cielo, ¿no? Arriba. Te van a intentar llevar hacia arriba, que es lo que hace la visita guiada. Te llevan hacia arriba, te fascinan los devas, después te ponen el sombrero, te hacen entrar al faro y te traccionan hacia la luz. Fíjate, los iniciados de la Orden de Tule, ¿a dónde se ubicaban? En el subsuelo, contra la corriente, contra lo arquetípico. Fíjate, entonces, esa es una manera estratégica de ubicarse en lo débico. Vos en lo débico, tu alma te la van a llevar hacia arriba, pero vos tenés que sostenerte estando abajo para que no te fagociten. Pregunta a los compañeros, una vez que vimos la magnificencia de los devas, ¿de qué manera salimos físicamente del edificio? En reversa. Caminando hacia atrás, exactamente. Activando el cerebro reptiliano y caminando hacia atrás. Entonces vos, si estás en un edificio débico, tenés que activar el cerebro reptil y caminar hacia atrás, para que no te fascine, ¿no?, la grandiosidad débica del campo estructurador de las formas de los devas. Eso vale para el edificio Barolo, como estuvimos, vale para una catedral gótica o para cualquier estructura que haya sido creada por los devas. Nosotros salimos hacia atrás, salimos caminando por ahí Avenida de Mayo, pasamos por el Bar Iberia, por todos esos lugares de la hispanidad, ¿viste? Donde vinieron los dos bandos de la Revolución Española y de vez en cuando asistían al Teatro Avenida a ver representaciones artísticas en una especie de tregua, ¿no? Eso es una característica de la Argentina. Luego fuimos caminando por la 9 de julio. Ah, muy bueno. Dice, así deberían salir los recién casados de la iglesia, dice Juan Sebastián. Muy, muy bueno, excelente. Caminando hacia atrás. Muy bueno. Luego pasamos por la 9 de julio, ¿no? Un edificio titánico, que fue el Ministerio de Bienestar Social, donde está el rostro de Eva Duarte, y donde observamos en una de las cuatro esquinas del edificio, uno de los cuatro esculturas titánicas que los ingenieros alemanes dejaron plasmado la característica principal de la psicorregión como advertencia. Ah, ahí está el Titán. ¿Qué se ve ahí? Es como que los ingenieros alemanes dijeron, ojo que acá nosotros quisimos construir dos edificios. Pudimos construir solo uno y con grandes esfuerzos. Porque acá, en esta psicorregión, impera la coima. Entonces hicieron el monumento a la coima. Fíjate que está el Titán con la caja en la mano izquierda, recaudando, y está pidiendo por atrás con la manito, ¿viste? Ojo que acá, en esta psicorregión, todo se maneja así, te está diciendo el Titán. Nosotros tomamos esa advertencia,
Seguimos caminando y luego llegamos al edificio Otto Wolf en Belgrano y Perú. Fíjate, le pusieron un Starbucks abajo, el tapasigno sinárquico, con la sirena de los profundos, viste que es el logo de Starbucks, y la tela de araña, que es el enrejado arriba. Y no entramos al edificio Otto Wolf. ¿Qué hicimos en el edificio Otto Wolf? ¿Dónde nos posicionamos? Ahí están los titanes que lo sostienen. ¿Dónde nos posicionamos? Enfrente. Buscamos el lugar indeterminado y lo encontramos, ¿no? Empezamos a través de la palabra a buscar las coordenadas. Dijimos, acá estuvo trabajando un pontífice hiperbóreo, entonces vamos a buscar la cuarta coordenada, no euclidiana, que tiene que estar plasmada en esta psicorregión, ¿no? Lo encontramos. Es una plaza liberada que está enfrente del edificio Otto Wolf, que directamente está flanqueada por dos árboles y por dos faroles. Ahí se ve, es un lugar muy extraño, un lugar vacío, pero con una plaza, con una arquémona de piedra. Y arriba hay una publicidad muy desactualizada, como si estuviera frisada en el tiempo, ¿no? De heladeras Polaris, que dice frío polar en su hogar, ¿no? Que es una publicidad que debe tener más de 50 años. Esa empresa no existe más. Estas son características que mencionamos, ¿eh? Cuando un pontífice hiperbóreo arquemoniza un lugar, frisa las matrices arquetípicas, ¿no? Y te deja los datos. Fíjate que es algo increíble que en Buenos Aires, con lo que vale la publicidad por en una pared, este lugar quedó muerto. Fíjate. Es como que la sinarquía no lo puede usar para facturar. Aparte de lo que dice, ¿no? Frío polar en tu hogar, como si fuera en la Antártida. Polaris. Ahí tenemos la plaza liberada que dejó el pontífice. Fíjate, es prácticamente un cuadrado perfecto de piedra. Entramos en el cuadrado para que no nos ubiquen y empezamos. Ahí pudimos hablar determinadas cosas. Entrando en el cuadrado. Entrando en la plaza liberada. Cuando estuvimos todos en la plaza liberada, hablamos lo que teníamos que hablar y de repente el encargado del edificio nos abre la puerta y nos ofrece pasar al edificio. Exactamente a las 12 del mediodía, como decía Nietzsche, en la luz del mediodía, en ese momento. Fíjate, nosotros no intentamos subir al edificio, nos ofrecieron subir a las 12 en punto cuando estábamos dentro de la Arquémona, diciendo lo que había que decir. Fíjate, primero tenés que ubicar dónde está el lugar indeterminado, después decís lo que tenés que decir. Ahí nos dejaron pasar, fíjate. Entonces, si el edificio Otto Wolf es un edificio azúrico, ¿no? No aristotélico, que corresponde al universo B, fíjate, ¿cuál es la gran diferencia con respecto a las otras construcciones? Que parecía hecho en una sola piedra. ¿Viste? Esa es la característica. Las estructuras hiperbóreas parecen talladas de un solo bloque de piedra. Ahí subimos al balcón. ¿Y qué se ve desde el balcón? Fíjate. Ahí estamos en el balcón, bajo las dos cúpulas, a las 12 en punto. ¿Y qué es lo que se ve? Fíjate.
Puerto Madero enfrente, o sea, Shambhala, ¿no? Puerto Madero, que está hecho sobre un basural, lo mismo que Nordelta. Fíjate, enfrente se ven los edificios como si fuera la ciudad flotante de Shambhala. Tenés la vista preferencial a Shambhala. Quiere decir que desde ahí, desde el balcón de Agartha, ¿viste? Podés instalar algún artefacto, ¿no? Y saludar a nuestros amigos que están enfrente. Están las torres de Manuchino, exactamente. Tenemos una ubicación preferencial. Fíjate, es el primer video, el inicio. Otra característica, viste que mencionábamos, viste que nosotros estábamos a las 12 del mediodía. Cuando estábamos en lugares sinárquicos, viste que el sol era abrasador, porque en los lugares sinárquicos está el Agni, el sol abrasador del desierto, de Jehová, fíjate, del uno. Entonces ahí, fíjate, era abrasador el sol. Fíjate que cuando llegamos a lugares hiperbóreos, cambió totalmente. Ahí Agni no tiene poder. Viste que estábamos en la terraza del edificio Otto Wolf y había una suave brisa y el sol no era abrasador, porque ahí no está Agni, ahí está el Bril. Estábamos como en un paraguas, ¿viste? Había aire puro, luz pura y no te quema la piel el sol. Y supuestamente estaba mucho más alto y a una hora pico, ¿no? Aquí los compañeros pueden dar testimonio, que son síntomas físicos. Es un domo de Bril, exactamente. Un domo de Bril. Ahí te das cuenta que es un lugar arquemonizado, en donde el Agni, fíjate, no tiene poder. El Palacio Barolo, ¿viste? Cuando salimos del Palacio Barolo, cuando entramos, era como que estábamos en un horno eléctrico de Agni. Ahí no, ahí no. ¿Quieren que veamos el segundo video? ¿Lo comentamos? Ahí vamos. Bien, vamos a dar compartir. Aquí estamos. Aquí el encargado, como hablamos lo que teníamos que hablar, fíjate, en el balcón, nos permitió acceder al último nivel del edificio Otto Wolf, al techo. Desde ahí estamos yendo para el techo, ¿no? Por haber ameritado el Kairos, con la vista preferencial, ¿no? Bajo las torres tartarianas, una arquitectura de otro mundo, de otra época. Dijimos lo que había que decir, ¿no? La corona y el sol radiante, exactamente. Y podemos descender a lo humano. Descendemos a lo humano por los pasadizos dimensionales que el encargado nos habilitó mágicamente. Y luego salimos. ¿De qué manera salimos?
de un edificio azúrico, de frente, activando el neocórtex, el cerebro frontal. De los edificios débicos o de una geometría débica se sale hacia atrás. De un edificio azúrico o de una geometría azúrica se sale caminando hacia adelante. Fíjate, esto lo puntualizamos, porque viste que en el chamanismo tolteca, Don Juan le enseña a Castaneda a caminar hacia atrás. Claro, pero eso lo que se, no es caminar hacia atrás siempre. Tiene que haber un contexto. O sea, si estás en un contexto débico, sí tenés que caminar hacia atrás para salir del laberinto. Pero si estás en un contexto azúrico, tenés que caminar hacia adelante para poder salir, activando el cerebro frontal. Volvimos a la plaza liberada del pontífice, bajo la luz del mediodía, y desde la plaza liberada pedimos los autos para trasladarnos al tercer punto. Fíjate, desde dentro de la plaza liberada pedimos los autos para no ser detectados por el equipo de ajuste. Fíjate, esos son claves, claves de movimientos estratégicos que hay que tener presentes en todo momento. Hablar determinadas cosas del espíritu siempre se puede hacer en un lugar indeterminado. Trasladarse de un lugar indeterminado a otro, tenés que hacerlo desde una arquémona para que no te triangulen y te tiren un misil. Ahí nos despedimos de nuestros amigos los Asuras y de la arquémona que dejó el pontífice, que quedó ahí como testigo no euclidiano, no aristotélico. Heladeras Polaris, frío polar en su hogar. Parece un chiste luciférico. Ahí está, el segundo video. Luego está el tercer video. ¿Quiere que veamos el tercer video? Ya cerramos la recorrida y después podemos pasar a otros temas. Muy bien. Vamos a buscar el tercer video. Aquí está. Muy bien. Bien. Vamos a poner compartir. Aquí tenemos el video en punta. ¿Se ve bien? Perfecto. Allí vamos con el video final. Gentilmente filmado por nuestro amigo Leo. Muy inspirado estuvo. Nadie le dijo que filme. Fíjate, fue todo a causal. Ahí nos trasladamos al tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto? ¿No? Nos trasladamos a la Biela, ahí en Recoleta, que justo nos trasladamos a la línea Ley. Viste que estaba la iglesia en Recoleta, enfrente pusieron la Januca y enfrente estaba la Panera Rosa. Viste que esa era la línea Ley sinárquica. Mirando a esa línea Ley sinárquica en diagonal, desde un ángulo recto, hay una estatua olvidada en Recoleta, ¿no? La estatua dedicada a Lucifer. Una de las pocas estatuas dedicadas a Lucifer en el mundo, ¿no? Esta pasó
porque la dedicaron a Ramón Falcón, entonces bueno, pasó. Pero está bastante tapada, ¿viste? O sea, había gente que había pasado muchas veces por ahí y no había reparado en esta estatua, cuyas características son tres. Esta es una estatua que tiene tres características, pero que no responden a Agni, a la geometría euclidiana, sino que responde al Bril, a la geometría no euclidiana. Fíjate, Lucifer, en lo alto, ¿a dónde está mirando? Fíjate, a la iglesia sinárquica y a la línea ley que termina en la Hanukkah, dimensión superior. ¿A quién está protegiendo Lucifer? A los elementos virias, que están acá en el Valplatz, ¿no? En la máxima presión y la máxima tensión, expuestos siempre a los argumentos, habíamos dicho, de la miseria y de la locura. Fíjate que son los dos argumentos que atormentan a los elementos virias, ¿no? La miseria y la locura. Si me dedico al espíritu, termino en la miseria. Si me dedico al espíritu, puedo terminar en la locura. Entonces Lucifer lo está protegiendo, fíjate, a los elementos virias, para que sostenga la posición. También lo que hicimos fue mirar desde los cuatro puntos cardinales la estatua. ¿Y de qué nos enteramos cuando vimos la estatua desde el lado oculto? Fíjate, ¿qué es lo que hay del lado oculto de la estatua? Invisible culturalmente y protegido por las alas de Lucifer. El Grial, ¿eh? El misterio del Grial, ¿eh? Es la tercera clave que nos da lo hiperbóreo para hacer frente al fuego de Agni, ¿no? Las tres cualidades del Bril. Lucifer en la guerra en los cielos, con la oposición estratégica, la protección de los elementos virias para que no caigan en la miseria y en la locura, y la clave para lograr eso es el misterio del Grial. Es lo que hay que lograr en el proceso de individuación, ¿no? Muy simbólico que la estatua de Lucifer esté custodiada por un pino, ¿no? Recordemos la poesía de Nietzsche, pino y rayo, que decía, alto crecí sobre el animal y el hombre, y si hablo, nadie me responde. ¿Qué aguardo? ¿No? La caída del primer rayo, ¿no? Un texto típicamente hiperbóreo. Despedimos a nuestro amigo Lucifer, pasamos por el bosque azúrico, vimos la característica del bosque azúrico, que es excesivas raíces, fíjate. Cuando vos ves un árbol con excesivas raíces, están presentes los elementos azúricos. Cuando ves excesivas ramas, están más presentes los elementos débicos en la copa. Fíjate, es un bosque azúrico, donde las raíces son serpentinas. Fíjate, esto también es un lugar indeterminado. ¿Eh? Tomamos cobijo, tomamos refugio en el lugar indeterminado de los asuras, particularmente en el árbol que no estaba cercado. Ahí pudimos comprobar también que el sol abrasador no estaba y había una brisa fresca que protege al cuerpo. Ahí no.
En cambio, ¿viste? Cuando estábamos en la biela, con la Hanukkah y con la iglesia sinárquica atrás, ¿no? Estábamos medio como un pollo rostizado, a diferencia de cuando estábamos acá. Ah. Y finalmente ubicamos, fíjate, las raíces más alejadas del árbol, que es prácticamente como una serpiente gigante. Es el símbolo sagrado de los asuras, ¿no? La gran madre serpiente, Tiamat, ¿no? La saludamos con nuestras runas y como tratamos bien a los asuras, ¿viste? Viste que a los asuras nadie los trata bien, todos se enojan. Todo cuando tratas bien no es arquetípico. Cuando fuimos hacia el último punto, la Facultad de Derecho, construcción hiperbórea que hicieron los alemanes, nos encontramos con otro aspecto del grial, en este caso de mano derecha, débico, ¿no? Una fuente a mitad de camino entre el bosque azúrico de la Gran Madre Serpiente y la Facultad de Derecho, justo en la intersección, si seguís la misma línea, se encuentra esta fuente, que como es una fuente hiperbórea de las tres gracias, Olbios, Eudaimonía y Macarios, ¿no? Sosteniendo el grial de la abundancia. Lo que hizo la sinarquía, para que esto no, para que no cunda el ejemplo, fíjate, la vaciaron de agua, o sea, no la dejan llenar a la fuente y la acercaron, ¿no? Nosotros decíamos que así están los elementos virias, ¿no? Sin agua en el Wallplatz y enrejados. Pero bueno, tenemos que sostenernos y finalmente llegar a donde tenemos que llegar, al puente, ¿no? Al puente construido por Amalita Fortabat, dedicado a Alain Delon, que da una vista espectacular a la Facultad de Derecho, también construida por los alemanes, cuyo edificio gemelo es la Facultad de Ingeniería, que está en Paseo Colón, que era donde funcionaba la Fundación Eva Duarte de Perón, que tenía las estatuas griegas, ¿no? Que se iba a poner el monumento al descamisado, y se la iba a poner a Eva Duarte como Palas Atenea, presidiendo la Fundación Eva Perón. Eran los dos edificios gemelos, de la misma manera que iba a haber dos edificios gemelos en la 9 de julio. Fíjate, toda arquitectura hiperbórea. Entonces, bueno, llegamos a lo que quedó de la arquitectura hiperbórea, ¿no? Como decía Ébola, nos sostuvimos de pie en medio de un mundo en ruinas, ubicamos nuestras coordenadas y finalmente, y esto no es un tema menor, después de hablar estas cuestiones del espíritu en lugares indeterminados, como hay que hablar, y haber activado el Bril por oposición al Agni de la sinarquía, fuimos a la confitería que está enfrente de la Facultad de Derecho, que es una confitería para NPCs, pero fuimos a disfrazarnos, ¿no? Con los programas y con los NPC para tener un disfraz y un camuflaje psicoideo, finalmente, para pasar desapercibidos en este mundo. Y así finalizó nuestra jornada del 13 de diciembre, en la cual recordamos muchas cosas, actualizamos otras cosas, anulamos el diseño del Dante, ¿viste? Sinárquico, justo ahora que quieren impulsar al próximo presidente, ¿no? Al presidente. Bueno, en la misma semana que el presidente se lanzó, nosotros fuimos a desactivar los elementos del Dante, del símbolo sagrado. Así que ahora ya no tiene símbolo sagrado el presidente. Le agradecemos a Leo por haber filmado el video, muy simbólico, muy bien filmado, ¿no? Desde el espíritu, un cronista del espíritu.
Y bueno, aquí estamos. Espero que lo hayan disfrutado como nosotros. Para eso sirven los testimonios. Viste que yo ni sabía que lo habían filmado. Por oposición, viste, por oposición a París que filma todo. Viste, los iniciados sin arca que filman todo, graban todo. Nosotros no. Pero bueno, si aparece la grabación y la imagen, la utilizamos. Pero no como punto de partida, sino como punto de referencia. Y bueno, ¿qué síntesis haces vos, Abel, sobre todo esto que hemos vivido? ¿Qué fue lo que más te impactó a vos? Lo que yo pude experimentar y vivenciar es qué cosas puedo llevarme para construir mi arquémona en el lugar en donde yo habito, para poderlo acontecer con mi cuerpo, para trabajar en mi propio tiempo, pensar con mi conciencia, incluyendo todos los cuadrantes que vemos en la formación, en la escuela, y también encontrar en mi lugar, que es el lugar donde yo habito, los, las coordenadas indeterminadas cuando estoy muy, por así decirlo, fagocitado o cuando siento que tengo que hacer un corte. Exacto, viste que nosotros enseñamos también, viste, cuando estábamos en los lugares indeterminados y particularmente en el Arquémona que dejó el pontífice. Vos podés ir a ese Arquémona, si estás muy presionado por las circunstancias del Valplatz, podés ir a ese lugar, respirar otro aire, reprogramar tu ADN, o sea, activar el ADN rúnico, básicamente. Te llevas algo para tomar, haces un par de posturas de yoga rúnico, respirás, y lo que tomes dentro de ese arquémona estás tomando átomos que dejó el pontífice en ese lugar. Es como un tanque de oxígeno de otro mundo, que eso te reconfigura. Entonces te alivia la presión que viene de afuera y te alivia la tensión que viene de dentro. Es un sistema de enfriamiento, ¿viste? Para que no se queme el sistema nervioso. Porque la sinarquía siempre va a jugar a que Agni nos queme el sistema nervioso. Y eso es lo que no tiene que suceder. Sí, para mí fue profundamente esclarecedor y me llevo un montón de aprendizajes compartidos, con lo cual te agradezco, Juan Pablo, y agradezco a los compañeros lo transitado, lo convidado el día sábado, porque lo atesoro en mi corazón y lo quiero y lo estoy llevando a mi cancha, a mi territorio, en mi Eso. arquema. Eso es Así que, fundamental. La así espiritualidad tiene que, que ser práctica en lo real, no teórica. así que mi agradecimiento, Juan Pablo y compañeros, por la experiencia transitada del sábado y también por la potente y significativa síntesis que nos has revelado hoy, y agradecerle a todos los compañeros, a vos, Juan Pablo, a Leo, también por la maravilla que nos entregó, y a todos y cada uno. Y Juan Pablo, gracias por lo compartido hoy. Un honor y un gusto coincidir en el sendero rúnico, ¿no? Gracias. Aclaramos. Gran abrazo, Abel. Muy bien. Don Francisco, lo vemos y lo escuchamos. Hola Juan Pablo, un saludo compañeros. Bueno, quería comentar rápidamente que sé que tengo pendiente ir para allá, para Argentina, Sí, uno de los encuentros que haya presenciales. Así que bueno, espero planificar todo bien para el sí. año que viene ir para Para allá. el tercer año, para la graduación. Ah, bueno, no sabía que era... Sí, va a ser el tercer año del tarot, que damos vuelta.
los 22 arcanos. Yo quería preguntar algo relacionado con el tarot, pero también te quería comentar la parte de cómo va el tema de la casa que he comprado y tal. Que compré la casa de mi abuelo y, y comentamos el tema de los pájaros y eso. Desde que yo he comprado la casa, he estado limpiando y arreglándola y ya se ve muchísima más vida allí. De hecho, hay muchos pájaros y había hasta jilgueros cantando. Bueno, no sé si son jilgueros, pero se escuchaban como pájaros cantando. Entonces, por esa parte, bien. Pero el tema fue que yo vendí una casa y como me sobraba dinero y no me quería quedar con dinero fiat, que no, que como una estafa, y me surgió una oportunidad, he comprado otra casa también allí en el pueblo, está una cerca de otra. Y también está para reformarla y estoy limpiando y ordenando cosas. Entonces la familia que la ha vendido se llevaron algunas cosas, pero hay otras que la han dejado. Y han dejado un águila disecada. Y entonces, no Cuidado con sé, eso. claro, por eso que no sabía qué hacer con eso y te quería preguntar si la debo de regalar, No, no, venderla. bueno, tenés que leer. Tenés que leer. Si está, es un águila, ¿viste? Es hiperbórea. Pero está Sí, porque disecada, ¿viste? eso no es nada bueno. Está momificada. Es un símbolo hiperbóreo momificado. Esta es una advertencia. Momificado por el acné, dicen acá. ¿Eh? Cuidado con eso. Sí. Una casa que tiene un huerto y tiene una higuera. Y la verdad es que hay como muchas jaulas. Es como que eran aficionados a los pájaros y tenían muchas Y jaulas bueno, ahí. ahora Pero claro, todo eso lo voy a eliminar. vos compraste el laberinto, ahora tenés que Claro. simplificarlo para que te permita despertar, iluminarte y liberarte. Eso es el tratamiento de los bienes. Cuando uno compra un bien, está comprando un laberinto, que puede ser limitante o conducente. No está definido a priori. Depende de qué haces vos con eso. Es como las cuestiones, viste, que dicen, no, pero esto es sinárquico o hiperbóreo. No, no está definido. Depende de lo que vos hagas con eso. Depende del resultado final, va a ser sinárquico o hiperbóreo. Viste, como dábamos el ejemplo de la araña que decía el pontífice, cuando estaban reunidos en un bar. Cuando apareció una araña, uno de los lugartenientes de Moyano la quería matar y dice, no, 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 por un momento, hay que esperar qué hace, para ver si es sinárquica o hiperbórea. Y Dijeron, yo me ¿cómo? acordé ¿Cómo si es que, sinárquica o hiperbórea? Sí, si se pone a tejer, es sinárquica. Si se va para arriba y desaparece por el ángulo recto, es hiperbórea. pues yo he visto dos Y arañas subió para allí. arriba y desapareció. Allí hay las dos, araña hiperbórea y sinarquia. Porque vi una que estaba con varias telarañas, la cogí y la saqué. Y luego vi otra que sí se fue al ángulo recto y se perdió también. Ujú, Entonces está como las dos posibilidades, ¿no? sí. Pero claro, es como que no sé muy bien si hay algo, o sea, no sé qué hacer con eso. O sea, yo había pensado a lo mejor regalarlo porque a alguien le puede gustar, pero no sé. No, primero tenés que, todos los elementos que vos recibís en esos lugares, en esos laberintos que vienen con los bienes, vos tenés que poder leer en los objetos. Porque los objetos que vos recibís son mensajes. Es un mensaje para vos, que vos tenés que decodificar. Es una carta que vos tenés que abrir y leer, que alguien dejó para vos. Sí, Una vez que la abrís y lees la carta y la entendés, el mensaje, bueno, ahí podés hacer lo que quieras con ese objeto. vale. Esto lo hablamos, viste, por los coleccionistas de objetos. Los coleccionistas de objetos los coleccionan, pero porque no pueden leer en los objetos. Si vos lees en el objeto, no vas a ser un coleccionista compulsivo de objetos. Te vas a quedar simplemente con los objetos que necesitas.
o para reducir un contenido del pasado, familiar, o de la psicorregión, o de la época, o para sintetizar un contenido del futuro y traerlo al presente. Viste que en el caso nuestro, del viaje que hicimos, del itinerario que hicimos, fue un viaje en realidad, un viaje dimensional. Lo que hicimos el sábado. Fíjate que el símbolo que quedó, que impidió la entelequia del edificio Barolo, ¿no? Hubieran traído el mausoleo con las cenizas del Dante, quedó un cóndor. Y los custodios del edificio de Togulf, arriba, en los pisos de arriba, eran cuatro cóndores. O sea que el cóndor, en este caso, impidió la entelequia de los devas y protegió a los, a los asuras. Pero es el cóndor, fíjate acá, en esta psicorregión. Viste que nosotros habíamos dicho, cuando estábamos abajo, en la Plaza Liberada, que por oposición al edificio Barolo, que la clave estaba abajo para liberarse, si es un edificio azúrico, que los asuras van a intentar que vayas al subsuelo, ¿no? Al infierno arquetípico, ¿dónde tenés que buscar el punto de liberación? En un edificio azúrico. Arriba, exactamente. O sea que nosotros dijimos eso, sonaron las 12 en punto, y automáticamente el encargado del edificio nos invitó a subir. Pablo hizo el movimiento estratégico y ameritamos el Kairos. Pero es como que nos invitó a subir, ¿no? El cóndor, nos dejaron pasar los cuatro cóndores que estaban arriba, pero porque también hicimos bien las cosas con el cóndor que estaba en el edificio Barolo, de haber impedido la entelequia del Dante. Y nosotros también, al caminar hacia atrás, impedimos la entelequia del alma, porque no quedamos fagocitados por la arquitectura de Vika. Recordemos que el cóndor es un ave carroñera, ¿no? Es el buitre más grande del mundo. Bueno, esa es la característica de esta psicorregión. Así que más vale tenerlo de amigo al cóndor acá. Bueno, vos tenés que hacer lo mismo ahora con lo que encontraste, con el águila disecada. Tenés que leer en todo eso. Sí, porque podrían habérsela llevado y la han dejado ahí. Sí, acá preguntan cómo fue que se impidió la entelequia del Dante, ¿no? Vamos a buscar la foto, a ver, para poder, para poder plantearla. Muy bien. Ahora ya la podemos compartir. Preguntaron cómo fue que se impidió la entelequia del edificio Barolo con la ceniza del Dante. Bueno, casualmente, cuando inauguraron el edificio y se proponían hacer eso, apareció de la nada un objeto volador del cabo foráneo, ¿no? Que no es de este universo, que fue el Graf Zeppelin. Se posicionó sobre el techo del Palacio Barolo y pasaron cosas. Es bastante parecido al asteroide Atlas, ¿no? Recordemos. Un chiste luciférico. Le cortamos la entelequia, que la vengan a buscar.
Ahí está. Pueden buscar fotos en internet. Hay fotos muy interesantes, de mucha más definición. El Palacio Balboa fue el primer rascacielos de Sudamérica. O sea, era una entelequia prácticamente. Para eso fue construido. Hasta que aparecieron los muchachos del otro lado, de los Noah, con el Brill. La guerra oculta, ¿no? Que lleva miles de años. Así que bueno, tomalo en esos términos, ¿no? Con estas claves que estamos compartiendo. Busca lugares indeterminados, habla lo que tenés que hablar, invoca lo que tenés que invocar, evocalo afuera y transvocalo, para que finalmente todos esos laberintos que son los bienes te permitan volar, como el Graf Zeppelin, ¿no? Libre en este mundo. Sí, Que así sea. Gran gracias, abrazo. Pablo. Claudio y Jessica, los vemos y los escuchamos. Hola Juan Pablo, buenas noches. Muy buena noche. Em, Tengo una pregunta sobre los tatuajes. Em, la inquietud es si es posible, bueno, ahorita con lo que le estabas comentando a Francisco, ¿no? De que pues todos los objetos y las cosas que llegan, pues uno le tiene que dar como esta lectura, ¿no? Em, y a mí me ha surgido la inquietud ya desde hace tiempo de unos tatuajes que yo me hice hace mucho tiempo, hace ya varios años, Ujú, y que me han como incomodado de un tiempo para acá, pero como están, pues literalmente es así como algo que dura ahí toda la vida. ujú. eh, Mi inquietud es si es posible como cercarlos o resignificarlos o qué se hace en esos casos. Sí. Y bueno, hay que orientarse en ese tema. Fíjate, con el tema de los tatuajes también podríamos diferenciar tres niveles. El primer nivel es el nivel PASU o NPC, ¿no? Que es lo que se le ocurre al registro imaginario, va y se lo tatúa. Pero es lo que se le ocurre al registro imaginario, por azar, digamos. ¿Por qué? Porque no tolera el vacío de no tener tatuajes. Lo pasó, lo pasó. Lo pasó no tolera el vacío de ser libre. Fíjate que abolieron la esclavitud hace 200 años, pero lo pasó no tolera la libertad. Necesita volver a ser esclavo. Los tatuajes son marca de pertenencia de los antiguos esclavos, como se marca el ganado hoy. Ese es el primer nivel en la personalidad. Después está el nivel del alma. Ahí ya corresponde a los elementos virias. Cuando un viria se hace un tatuaje, en realidad está actualizando un tatuaje que ya tiene hecho en su estructura, en la matriz arquetípica de su alma. Ya está en lo sutil el tatuaje. Entonces lo único que hace es elegir a alguien que actualice eso para poder verlo en lo físico, por una cuestión estratégica. Entonces actualiza un contenido en lo denso para poder leerlo y para no olvidarlo.
Eso es lo que Christopher Nolan, fíjate, plasmó en la película Memento. Esa es la manera de utilizar un tatuaje de los elementos viria. Viste que el Memento iba hacia atrás. Ujú. Sí. Entonces leía los tatuajes de una manera tal que podía ir hacia atrás, hacia el punto tau de su propia alma. En este caso de la personalidad, pero también lo podés aplicar al alma. Entonces vos tenés que llegar al punto tau, que es un punto en tu propia historia, donde encontrás la plaza tau. ¿Qué es la plaza tau? La encrucijada, en T. Donde encontrás a Hécate, ¿no? La señora de las encrucijadas. Entonces, cuando encontrás las tres encrucijadas, la T, la plaza tau o el punto tau, fíjate, eso es un lugar indeterminado. Desde ahí podés encarar una estrategia de liberación. Ok, ok. Sí me Los hace ma- sentido. Acá mencionan a los maoríes. Los maoríes, por ejemplo, se tatúan desde el alma, porque ellos participaron en la guerra Atlante contra el Demiurgo, los maoríes. Son una de las tribus del Pacífico que luchó contra el Demiurgo. Y que el Demiurgo regresionó a sus líderes carismáticos, a los líderes de los maoríes, en cetáceos, en ballenas. Ujú. Entonces, por eso los maoríes tienen toda una mitología de la ballena, cuando vimos Jinete de Ballenas, Whale Rider, porque en realidad están recordando esa antigua lucha, a la cual no renuncian, ¿no? Por eso los All Blacks, fíjate, es lo que queda de eso. Es un rito guerrero que actualiza una antigua contienda en el Pacífico, de las tribus del Pacífico, en la cual lucharon contra el Demiurgo, y el Demiurgo encarceló a los líderes carismáticos de estas tribus en los cetáceos, en las ballenas. Eso es lo que escribió el autor de Moby Dick, ¿viste? El autor de Moby Dick tomó contacto con ese argumento. Porque, ¿qué es Moby Dick? Fíjate. Es una ballena que no es arquetípica y que tiene hostilidad esencial. Porque está animada por el espíritu de un antiguo líder carismático hiperbóreo. Lo mismo que el capitán Nemo, de 20.000 leguas de viaje submarino. Es lo mismo. El capitán Nadie, ¿viste? Sí. ¿No? Que surcaba las profundidades del mar El Nautilus. en el Nautilus. Pues fíjate, es un líder carismático que está dentro de una ballena tecnológica, aguardando el momento, aguardando el kairos para hacer su estrategia de liberación. Por eso no es un tema menor, ¿no?, que los líderes carismáticos de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, se dice que vinieron a América en submarinos, porque es actualizar el mismo mito, Ok, ok. ¿no? Tanto los submarinos que tocaron tierra en Sudamérica, como la otra parte del convoy que siguió hacia la Antártida. Pero en ambos casos es el mismo mito. Son líderes carismáticos que están encerrados en ballenas, fíjate, que son submarinos, en cetáceos, y que finalmente tienen que emerger en un nuevo mundo, del del otro lado de las cosas. Y finalmente está el punto más alto que podemos hablar en relación a los tatuajes, que es cuando un viria marca desde sí mismo un punto indeterminado en su estructura microcósmica. Marca un punto con determinado símbolo.
también en relación a su propia estrategia de liberación. Eso era lo que se hacía en la antigüedad, ¿viste? Cuando alguien nacía del linaje regio, ¿no? Para ejercer la función regia, que era que tenía sangre noble, ¿no? De la aristocracia del espíritu, nacía con determinadas marcas en el cuerpo, que podían ser una o varias. ¿Qué eran esas marcas que se buscaban siempre en los aristócratas del espíritu? Son puntos indeterminados que ya traen en el microcosmos, sobre los cuales el demiurgo no tiene poder. Entonces, esos puntos generalmente los tapaban con tatuajes, para que no se noten. ¿Por qué? Porque los del ejército del demiurgo querían ubicar, ¿no? A esas personas para liquidarlas, para que no lleguen a la función regia. Entonces, una estrategia hiperbórea consistía en tatuar a esas personas. O sea, que el tatuaje ocultaba esos puntos indeterminados que tenían en el microcosmos. Entonces se disfrazaban demiúrgicamente, exactamente. Como lo que mencionaste que hicieron ustedes en la confitería, Lo que ¿no? hicimos al final, fíjate, nosotros dijimos, si nosotros después de todo lo que hablamos y de lo que hicimos, nos vamos cada uno a nuestra casa, pasamos a ser blanco fácil. Ahora Algo puede pasar. nos vamos a tener que disfrazar. Tenemos que entrar en una cámara de compresión, NPC, estar dos Ujú. horas ahí con los NPC, escuchando estupideces, ¿no? De los NPC, para tener un camuflaje psicoideo. Y después, cuando salgamos, que el ojo de Sauron te lea los NPC, Ey, para pasar desapercibido. como los hobbits cuando se pusieron las armaduras de orcos, ¿no? Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Exactamente. Ok, ok. Exactamente. Esos Y es serían que, los tres niveles. perfecto. Es que fíjate que estos, o sea, los tatuajes que me hice, cuando yo me los hice, justamente yo iba por unos específicos, que eran unos símbolos alquímicos que siempre me habían gustado, ¿no? Y cuando cuando estaba con el tatuador, que era un italiano, Ujú, muy psiconauta, muy aficionado al DMT y esas cosas, me dijo, oye, ¿y si te pongo también estos otros símbolos? Y pues yo en ese momento, pues simplemente pues dije, pues sí, va. Y cuando él me hizo ese tatuaje, durante un tiempo no les presté mucha atención. Y de hecho, eh, al tener esos tatuajes, yo me daba cuenta que podía, o sea, como que había grupos de personas con los que yo entraba en contacto, que pues como que me recibían porque a lo mejor y por lo que simbolizan, como que pensaban que yo, o sea, como que yo estaba mucho en esas cosas, ¿no? ujú, Pero, pero pues no. O sea, no sé, o sea, es algo y es algo que he estado como reflexionando mucho. Y ujú, ya con esto que me dices, pues justo, o sea, tanto en un ejercicio para regresar y ver qué hay en mi propio registro ujú. y pues ver cómo utilizarlo. Sí, sí. Claro, ¿ves? Hay que identificar los diferentes niveles. Sí, Las jerarquías de la yakuza japonesa, fíjate, se tatuaban en la espalda. Se tatuaban a una asura en la espalda. ¿Qué quiere decir eso? Fíjate. ¿La yakuza a qué responde? ¿A los devas o a los asuras? a los compas de abajo, a los Azuras, A los asuras, ¿no? Entonces, ¿con qué cerebro se manejan? ¿Con el frontal o con el reptiliano? con el reptiliano. Sí. Con el reptiliano, exactamente. Pero incluso en la jerarquía de los yakuza, vos tenías que poder diferenciar. Cuando alguien se tatuaba una asura, porque él en realidad era un empleado de ese asura, o sea, era parte de ese ejército que respondía a ese asura, o cuando podías estar frente a frente, frente al asura encarnado.
en una persona. Ujú. Fíjate, son diferentes niveles. Los dos Exacto. tienen una azura tatuada en la espalda, pero uno te está Sí. diciendo que, que él es un combatiente del ejército azúrico que responde a ese azura, a ese general. Pero el otro es el general. ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta cuando estás ante alguien así? Lo percibes ¿Con qué? con, con lo que Ahí está, mencionabas hace... con la cuarta dimensión. Exacto. Ahí está. Con la función de la intuición, que es la función correspondiente al cuarto cuadrante del espíritu. Lo tenés que percibir con algo que vaya más allá de los tatuajes, exactamente. Y de los rangos dados desde afuera. Así es. Y es algo que se percibe. Lo tenés que percibir carismáticamente, ¿no? Como se dice, con la gracia del Paráclito. Entonces, el tatuaje, fíjate, puede disimular otra cosa, puede expresar algo, una realidad, o puede incluso sintonizar con otra realidad. Son tres niveles. Muy bien. Nosotros acá en donde estábamos antes, en la sede de las Heras de Aulum, que tuvimos 12 años, en nuestro antiguo submarino, luego que nos fuimos nosotros, el lugar estuvo vacío unos meses y se lo alquilaron a un estudio de tatuaje, muy, muy famoso a nivel europeo, que era un jurado internacional, así que hacía tatuajes. Y fue muy curioso el cartel que puso de neón, que decía Estudio 74, algo así que era el título, pero abajo decía desde 1991. Yo me acuerdo desde 1991, y 1991 para mí es el año en el que yo empecé mi estrategia de liberación, de manera activa. Fue el año en el que salí de mi arquetipo familia y empecé a construir algo, empecé la carrera de psicología, que es algo en lo que aún me apoyo y me voy a seguir apoyando. Porque no está hecha ni desde el arquetipo familia, ni desde la psicorregión, ni desde la época. Desde ninguna de esas tres dimensiones euclidianas. Eso yo lo empecé a hacer en 1991, que es exactamente el cartel que pusieron lo del estudio Ok. de tatuaje. Fíjate. Órale. Y cuando vi que era tatuaje dije, acá esto van a tener una gran prueba los tatuadores, que es decodificar lo que quedó simbólicamente impreso en el lugar de lo que Sí. era la sede de Aurum. Entonces va a ser una gran prueba. Y ahora me enteré hace 2 semanas, pasé y el lugar se vuelve a alquilar. O sea, se fueron. No se pudo. Claro, porque tendrían que haberse transformado en el tercer nivel. Fíjate, ya habían logrado la maestría en lo físico, porque eran jurados de tatuajes en concursos internacionales. Mm. Entonces, en cuanto a la forma, ellos ya llegaron al techo. Lo que se les jugaba era si podían adaptarse a otra dimensión en lo que hacían con el tatuaje. Y en eso estaba su proceso, por eso estuvieron ahí. Así que bueno, habrá que continuará, ¿viste? No sabemos. Esperamos la próxima temporada a ver qué pasa. Vamos a la próxima temporada a ver qué pasa. Perfecto. Pues muchas gracias por esta orientación, Juan Pablo.
Muchas Un gracias. placer, como siempre. Gran abrazo. Y, y nada más, otra cosa que Sí. quisiera, que se me hizo interesante, disculpa. Eh, Ahora que hablaron del señor Wolkoff ahí en el Telegram, a Ujú, nosotros acá se nos hizo muy interesante o se nos hizo como muy curioso porque desde hace un tiempo, desde hace unos años, conocemos a la persona que es, digamos, prácticamente como su mano derecha acá en México. ujú, Le ayuda como a organizar todas las cosas, que, o sea, como los eventos y todo eso, ¿no? Y por eso yo les puse en el grupo que, o sea, porque los CEOs hay gente que literalmente le está dedicando la vida, sí, sí, claro. así, recursos a esta gente, ¿no? Sí. Y algo que se nos hizo curioso fue justamente que lo mencionaran. Y yo ya tenía la inquietud desde antes de preguntarte, cuando uno se topa con esta gente, o sea, con estos grupos tan cerca, que literalmente, o sea, hemos platicado y pues siempre nosotros ponemos como la otra versión de las cosas, ¿no? Por así Ujú, decirlo. ujú, Ellos siempre andan con la cosa de todos somos uno y todo es perfecto y el universo, bla, todos esos argumentos, ¿no? ujú. Y nosotros siempre decimos, ok, o sea, Acá dicen respetamos, el vocero de los super señores, ese como mero, como en el sí, sí, cine de sí. infancia. Eh, una de las inquietudes que nos surgió platicando esto es cuando uno tiene tan cerca, o sea, como a estas personas, Ujú, bueno, esto es una inquietud más mía que de Jessica, cuando uno lo tiene tan cerca, junto con este tema que te compartía de los tatuajes, o sea, yo me pregunto si eso también me está hablando a mí tal vez, como de algo que ya ha, o sea, que yo he transitado en mi registro en mi registro álmico, o sea, entrar en contacto como con esas líneas también. sí, es como ver un noticiero. ¿Ves? El noticiero de Shambhala sería, ¿no? Sí, ok, Lo que es interesante de Volkov, fíjate, esto lo publicaba un conocido en la última semana, una apreciación muy importante. Fíjate que Volkov trabajó en la Cábala 25 años, pero sí, después salió de la Cábala. Quiere decir que es un egresado de la Cábala. sí, O sea, es un elegido. ¿Eh? Un elegido de los 144.000. Bueno, ahí tenés uno. Volkov es un elegido. Por eso habla de manera como el emperador canchero, ¿viste? Del tarot de Marsella. Porque él ya tiene su asiento de emperador de Marsella. Por eso habla, viste, en cuatro, canchero, de contracturado, viste. Viste que el arcano del emperador de sí, 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 Marsella sí, es la misma cara igualito, de Volkov. hasta el mismo perfil y todo. El mismo perfil, exactamente. Sí, 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 Lo mismo. Vos ponés Volkov, ponés el emperador de Marsella, es lo mismo. Podés ser emperador sin arca, que está puesto ahí, con un poder prestado. Vos fijate lo que él propone, ¿no? Como máxima cosa que se puede lograr en esta época, ¿no? Ser un jugador de la Matrix. Eso es sí, lo máximo a lo que llega la sinarquía, ser un jugador de la Matrix. O sea, lo que en la sabiduría hiperbórea es lo mínimo, es el exacto. piso, es tener una tipología lúdica, ser un jugador. Para los sinarca es lo máximo que se puede lograr dentro de la Matrix. Para lo Sí, hiperbóreo es lo mínimo. Lo lúdico es el piso. Para los sinarca es el techo. Entonces, esas son claves. ¿Ves? ujú. Esas son claves. Que están simplemente teniendo una línea de internet y poniendo YouTube, ¿viste? Exacto. Sí, de hecho yo me acuerdo que esta persona me mandó ese video del que compartieron y la película de Ready Player One, ¿no? Y yo medio vi el video y dije, o sea, ya me sé este cuento. Y pues se me hizo como curioso porque yo le dije, ah, sí está buena. Y no me acuerdo cuál le recomendé yo como de contrapropuesta, ¿no? Ujú. Pero cierto, o sea, eso es así como
me acuerdo que me lo mandó y me dijo que era como la super revelación, todo eso, ¿no? Le digo, pues no, o sea, o sea, se marean con poquito, pues, esta gente. Ujú. Sí, sí, pero fíjate, lo máximo para ellos, para el hiperbóreo es Ujú. lo mínimo. Eso es algo a tener en cuenta. Buenazo. Ahora sí. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Juan Pablo. Buenas Gran noches. abrazo. Abrazo a Jessica. Y acá está. Don Pablo Nemec. Lo vemos y lo escuchamos. Ahí lo vemos a Pablo. Está muteado. Ahí está. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien, Juan Pablo? ¿Cómo va? Perfecto. Muy bien. Bueno, eh, la pregunta que tengo está en relación a la retención. No, no sé si necesitas que ¿A la, diga más. a la retención de Re- qué? Tántrica. Bueno, ¿y la vas a preguntar o lo vas a retener? Bueno, no, es que a ver, ¿en qué sentidos o qué niveles serían los niveles de retención tántrica aplicados a desarrollar o en nuestra vida? No sé si está bien preguntado, pero bueno, va por ahí. Ujú. Si quieres te doy amplio más, Sí, no hace falta. dale, dale. Bueno, un punto tiene que ver con algo que en estos años de escuela he vivido como un cambio. De repente yo notaba que había cosas que demasiadas cosas que yo expresaba. En Ujú, principio estoy hablando lo oral, la retención oral. ujú, Y hace un tiempo que estoy notando, estoy como reteniendo eso ujú, y en principio lo que estoy notando es que hay algunas cosas como que toman más fuerza, como que hay más fuerza en eso, en ese no decir o en ese retener. O por ejemplo, hay veces que me pasa que tengo ganas de contar algo, por ejemplo, ahora viajé, había cosas que me daba ganas de contar y demás, sentí que había o leí que había claves y cosas, o ujú. con lo de Crona y demás, Sí. algún tipo de logro si querés, pero bueno, algunas de esas cosas las retuve y en ese sentido como experimenté eh, al menos mayor potencia o algún grado de logro. Eso es lo que creo que ha sucedido, por eso es la pregunta. Si estoy Ujú. orientado o no es por ahí. Bueno, sí, perfecto. También Eso, podríamos diferenciar tres niveles en eso que eso, preguntas. dale. ¿Cómo sería la retención tántrica en los elementos pasúes? Por ejemplo, era la disciplina que le hacía Gurdjieff a los alumnos de su escuela. Es la misma disciplina que le dio el instructor de Cuarto Camino a mi padre, la primera vez que se reunieron en un bar. Le dijo, no expresión de emociones negativas. Entonces, eso te implica retener, no expresión de emociones negativas. Fíjate qué difícil que es eso para los pasú, porque los pasú se alimenta del conflicto, come del conflicto, del puterío, del quilombo, del chisme. Entonces, qué difícil es retener eso. Y claro, vos retenés eso de lo pasú y se amplifica. ¿Por qué? Porque lo pasú es adicto a la adrenalina del puterío, del conflicto. Entonces se produce una batalla interna terrible.
Ese es el primer grado de retención, los elementos pasúes. Después está el segundo grado de retención, que corresponde a los elementos virias en el proceso de individuación, que es retener, o sea, no expresar todas las cuestiones del cuerpo colectivo, que el viria podría expresar, pero no lo hace. O sea, no transformarse en un cuerpo colectivo, o sea, ni obeso ni un fisiculturista, que son ambas expresiones del cuerpo colectivo. Fíjate. No transformarse en un exponente de la mente colectiva, pudiendo hacerlo. ¿No? No transformarse en un exponente del alma colectiva, pudiendo hacerlo. Y retener esa energía. Y que vaya para la individuación, para lo individual. No para chapear en lo general. Yo me acuerdo cuando estaba en la iglesia ortodoxa, mi trabajo de retención tántrica fue no abrir la Biblia nunca, por ejemplo. Yo pasé por la iglesia ortodoxa, no abrí nunca la Biblia, nunca. Y di misa una sola vez. Y ahí me di cuenta de que yo podría haber sido famoso dando misa, ¿viste? Con los curas carismáticos, con todas esas cosas. Pero que no tenía que hacerlo. Tenía que retener esa capacidad carismática en mí. No tenía que hacerlo en lo general. Lo hice también cuando recibí la ropa ceremonial de Serrano. Me la puse una vez para marcar determinada cuestión y después la tengo en el placar. Porque eso lo tengo que retener en mi interior. Y también lo tengo que hacer incluso con la magia, o con las cuestiones psíquicas, mejor dicho, que son preliminares a la magia. Con la cuestión, viste, de la brujería y la hechicería, que es la cuestión psíquica. Yo estuve tentado muchas veces de enseñar técnicas en la escuela, ¿no? Parapsicológicas, energéticas, pero yo mi espíritu me decía, no, eso tienes que retenerlo en tu interior. Yo digo, pero tengo que darle elementos a los alumnos de la escuela, porque el mundo hacia el cual vamos va a ser necesario que tengan elementos para moverse estratégicamente. Mi espíritu me dice, no, eso tienes que retenerlo en tu interior. Ya llegará el momento. O sea, yo estuve 10 años reteniendo esa energía, pudiendo dar las técnicas y pudiendo dar todo. Yoga rúnico, lo que a vos se te ocurra. Hasta que, causalmente, el año pasado, aparece la posibilidad de Crona. Entonces, eso lo terminó dando Sergei, fíjate, sin necesidad de que yo lo dé. Entonces, a mí me liberó de esa figura y me ubicó en otro lugar. Pero gracias a la retención que yo hice previamente. ¿Ves? La retención da sus frutos. Porque vos retenés, pero para posicionar todo lo que retenés en un lugar superior. Es como para llevarlo de la planta baja al primer piso. Y después, en el momento adecuado, todo eso se va a dar, pero en el primer piso, no en la planta baja. Eso es en los elementos virias. Y finalmente está el nivel superior, que es el nivel del espíritu, el nivel de la divinidad. Fíjate, para la divinidad, ¿qué habría que retener en este mundo? ¿Cuál sería una disciplina de retención?
¿Qué es lo que un liberado en vida retendría, por ejemplo? O sea, un espíritu encarnado. ¿Y para qué? No, sí, lo dije, Abril, pero me parece que no. Eh, Lo demiúrgico. mm, Fíjate, todo el mundo ve dos figuras. Vos ves dos escenas claves, ¿no? En el budismo y en el cristianismo. Ves a Buda sentado en su árbol, recostado en su árbol, y enfrente se le aparece Mara, ¿no? Que ujú, lo tienta. Ves a Cristo en el desierto y delante se le aparece Satán, que lo tienta. ¿Qué significa esa figura en los dos casos? ¿Qué sería Mara para el Buda y qué sería Satán para el Cristo? Son sus propios ok, elementos demiúrgicos. ujú, claro, Mara no es una entidad fuera del Buda, son sus propios no, elementos demiúrgicos que quieren comer sí, y que Buda los retiene y no les da de comer. ok, Y Satán, que al aparece a Cristo, son los propios elementos de Cristo, demiúrgicos, que Cristo no les da de comer. Esa es la batalla final, en realidad. La batalla final es individual. Entonces, llega un momento, o sea, ¿por qué se presenta Mara afuera en Buda? Porque Buda lo había retenido durante mucho tiempo, durante muchos años. Entonces, se aparece en el final, para la batalla final. Y Satán también. Cristo lo había retenido mucho tiempo, por eso se aparece en el final, para la batalla final. Viste que nadie habla de estos temas. Estamos en el final, sería importante que alguien lo hable. Y bueno, nos toca a nosotros, viejo, otra vez. Y cada quien va a tener que pasar por eso. Todo Viria tiene que pasar por eso. ¿Qué es al final Nimrod, el casita, peleando contra Cocabiel, el Sida traidor de Shambhala? ¿Quién es Cocabiel? Son los elementos sinárquicos del mismo Nimrod. No es alguien de afuera. Entonces, el que no ve eso, no entiende nada, básicamente, de lo hiperbóreo. Porque Nimrod retuvo a su Cocabiel interno durante muchísimo tiempo, lo máximo que pudo, lo máximo. Llegar a la máxima presión, por eso tenía hipertensión. Nimrod tenía hipertensión por dos cosas, básicamente. Uno, porque era un caulica. Entonces, cuando vos tenés que hacer la prueba de familia y metés a todos los ancestros de tu familia en el mismo torrente sanguíneo, y digamos que algo de hipertensión va a haber, ¿no? mm, Bueno, un caulica siempre tiene hipertensión. Pero para un caulica, tener hipertensión no es un problema. Es como los ninjas. Viste que los ninjas cuando combatían y le cortaban la cabeza a uno, salía un chorro de sangre de 5 metros. Pero porque estaban en la máxima tensión de la memoria de la sangre, desde ahí combatían. La hipertensión es un problema si no tiene un resultado. Si es al pedo, digamos. Ahí sí es un problema.
Pero si estás combatiendo contra lo que tenés que combatir, o sea, si yo estoy reteniendo a quien tengo que retener en mi interior, para que no me haga zafarrancho en la encarnación, y voy a tener presión. No hay otra posibilidad. Y yo estoy hablando de que soy un Vanir, que tengo hipertensión. Una ESIR, con todo lo que tiene que hacer una ESIR en este mundo, en esta época. ¿Vos te imaginás lo que tiene que retener una ESIR adentro? Para no ir preso a los 5 minutos en este mundo. Con el código penal y todas las lindas cosas que están poniendo. Entonces, una ESIR que retiene hoy lo que tiene que retener, se le destroza el cuerpo, el microcosmos, físicamente. Por lo que tiene que retener, porque tiene que retener en su interior al lobo Fenrir prácticamente. Mm. Entonces no es fácil eso. Pero bueno, es lo que hay que hacer. Cuando me decías esto, hace muy, digamos, la película, la verdad es que no la había visto porque estaba en el viaje y la terminé viendo entre ayer y hoy. Y justo antes de la clase, un rato antes, terminé de ver, eh, bueno, la imagen final, que es la misma del principio. Y bueno, es una imagen que creo que a todos nos pasa, pero bueno, es tremenda emoción. Y cuando vos dijiste eso, me vino esa imagen, cuando él eh, está retornando. Y me emociona mucho. Ujú. Y bueno, me trae lo mismo. Así que bueno, te agradezco muchísimo, Juan Pablo. Bueno, gracias a vos. En esa imagen está uno de los misterios más grandes del hiperbóreo. La del gladiador, ¿viste? Cuando camina por los campos de trigo de su lugar, su familia, su psicorregión, su época. Pues en realidad era alguien que ya había ganado eso. Ya lo tenía en su interior y ya lo había plasmado afuera. Pero su espíritu elige quedarse para sostener lo que le pidió el camarada, simplemente. Para sostener lo que le pidió Marco Aurelio. Y la película se ve, ¿viste? Es el escenario que dijo el Buda. Aunque me toque ir al más profundo de los infiernos, seguiré siendo noble. Y él sostiene lo que le prometió a Marco Aurelio en todos los escenarios que la vida lo lleva hasta el final, reteniendo todo, exactamente. Ese es el sacrificio de un hiperbóreo cuando viene acá. El hiperbóreo ya tiene el bril, ya sabe lo que es el Valhalla, Wagartha. ¿Pero por qué está acá? Por los camaradas que todavía quedaron acá. Cuando vos comprobás eso, no hay vuelta atrás. ¿Viste cómo queda Máximo Décimo Meridio al final? ¿Viste? Estaba arruinado, ¿viste? Apuñalado por todos lados.
pero dice la última frase que tiene que decir. Esta fue la última voluntad de Marco Aurelio. Entonces, todas esas heridas que él recibió por sostener la última voluntad de Marco Aurelio son heridas sagradas. Son medallas que él se va a colgar para siempre en otro escenario. O cuando pregunten en el Valhalla, ¿no? ¿Qué hiciste por tu camarada? Al mostrar sus heridas. Y todos van a celebrar. Esas heridas resuenan en la eternidad y son curadas por el grial. Así que muchas gracias por lo que has traído. Muchísimas gracias, Juan Pablo, ¿eh? Muchas, muchas gracias. Gran abrazo. Un abrazo enorme. Estamos en un dilema. Como que llegamos rúnicamente a algo. ¿Sí? Una encrucijada. Podemos elegir, ¿no? O nos quedamos con esto o vamos hacia otras cuestiones. A ver, escriban. ¿Para qué están? Vamos a ver qué predomina. Ahí está. Predomina quedarnos con esto. Entonces ahora la disciplina de la retención va a ser para los compañeros o las compañeras que les quedaron las preguntas pendientes. La disciplina tántrica va a ser para ellas ahora. Guarden esas preguntas como un tesoro, como un tesoro, y las desarrollamos en nuestro próximo grupo Manas, que debido al evento presencial no va a ser el martes 23, que sería el martes que viene, pues vamos a darle tiempo a que lleguen, ¿no? De la otra orilla. Así que vamos a pasar nuestra próxima reunión del grupo Manas al martes 30 de diciembre. ¿Les parece bien? Excelente. Así que le pedimos a nuestras compañeras que retengan esa pregunta tántricamente y las tratamos el martes 30 de diciembre. Hoy nos hemos reunido, ¿m? Y sentado, ¿no? En el pico del cóndor. Así es. Muchas gracias, Franco, por esa gran frase. Así que, viste, para eso se cortó la luz el martes pasado, para que hoy podamos
compartir los frutos del viaje dimensional que hicimos el sábado, que ha sido una experiencia en todos los mundos. Para siempre, ¿no? Que es el leitmotiv de lo hiperbóreo. Lo hiperbóreo siempre es para siempre. No tiene fecha de vencimiento. Gran abrazo desde aquí y nos vemos en la otra orilla.